Hola, soy Mr. Niebla y estoy aquí para traerte un momento de tranquilidad. Sé que este video será tu mejor aliado para relajarte y encontrar paz. Así que antes de empezar, te invito a dejar un like y suscribirte al canal. Cuéntame, ¿desde qué parte del mundo me estás viendo y a qué hora disfrutas de estos relatos? Ponte cómodo y déjate llevar por la calma. Mi hermano desapareció hace 2 semanas. Su última ubicación registrada fue el bosque de Black Hollow, un lugar al que la gente del pueblo evita acercarse después del atardecer. La policía cerró el caso rápidamente. Dijeron que seguramente se perdió, que los bosques son peligrosos, que es común que la gente desaparezca cuando no conoce bien el terreno. Pero yo sé que eso no es cierto, porque lo último que vi de él fue un video. Un archivo de 37 segundos enviado desde su celular. La imagen estaba oscura, temblorosa, pero lo suficiente clara para verlo de pie en el sendero del bosque, mirando hacia los árboles. No dijo nada. Solo miraba fijamente a algo delante de él, algo que la cámara nunca captó. Lo peor llegó al final. En el último segundo del video, giró la cabeza y me miró directo a los ojos. Su expresión era una mezcla de miedo y resignación, como si supiera lo que iba a pasar. El video terminó, y nadie volvió a verlo. Conduje hasta el pueblo en la madrugada. Black Hollow es uno de esos lugares que parecen haberse quedado atrapados en el tiempo. Calles estrechas, casas viejas con techos de madera, faroles antiguos iluminando apenas lo suficiente. La gente me miró con desconfianza desde el momento en que bajé del auto. Todos sabían por qué estaba ahí. Fui directo a la estación de policía. Un agente cansado me atendió sin mucho interés. Ya se investigó. No encontramos nada, dijo sin mirarme a los ojos. Quiero ver la zona donde desapareció. El oficial suspiró y tamborileó los dedos en el escritorio. No quería hablar del tema. Mire, ese bosque es traicionero. Es fácil perderse. Su hermano no es el primero en desaparecer ahí. Esa última frase me hizo estremecer. ¿Cuántos han desaparecido? No respondió. En su lugar, deslizó un archivo viejo sobre el escritorio. Lo abrí. Dentro había fotos en blanco y negro, de hace décadas. Personas desaparecidas en el bosque. Algunas de ellas ni siquiera tenían nombres registrados. Pero lo peor era la última página del archivo. Una lista de desaparecidos. Y al final de la lista, el nombre de mi hermano. Pero la fecha que aparecía al lado no era la de su desaparición. Era de hace más de 30 años. La fecha junto al nombre de mi hermano no tenía sentido. Decía que había desaparecido hace más de 30 años. Pero yo lo vi hace 2 semanas. Crecimos juntos. Me aferré al papel, sintiendo un escalofrío en la nuca. Esto debe ser un error, murmuré. El oficial no me miró. No hay errores en ese archivo. Salí de la estación con la sensación de que alguien me estaba observando. Y no me equivoqué. Las personas del pueblo me miraban desde las ventanas y puertas entreabiertas. Ojos desconfiados, llenos de algo que no podía describir. No curiosidad, sino resignación. Como si supieran algo que yo no. Seguí caminando hasta llegar a la única tienda del pueblo, un pequeño mercado con estantes viejos y un mostrador polvoriento. La anciana que atendía me observó con el mismo gesto sombrío que los demás. «Usted es el hermano del muchacho, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Asentí. La mujer miró alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera cerca. Luego, se inclinó hacia mí y susurró. No entré al bosque. Mi garganta se secó. ¿Por qué? No respondió de inmediato. Solo sacó algo del mostrador y lo deslizó hasta mí. Un retrato viejo enmarcado en madera oscura. Era una fotografía en blanco y negro, tomada hace décadas. Un grupo de hombres de pie en la entrada del bosque. Todos con expresión seria, algunos con rifles en las manos. Parecían leñadores o cazadores.
Pero no fue eso lo que me hizo soltar el marco. Fue la figura en la esquina de la foto. Alguien estaba de pie en la sombra de los árboles. Un hombre. Su rostro estaba borroso, pero su postura era idéntica a la de mi hermano en el video. El mismo ángulo de la cabeza. La misma expresión resignada. ¿Quién es?, susurré. La anciana negó con la cabeza. Esa foto se tomó en 1952 y el hombre de la imagen nunca salió del bosque. Mi estómago se encogió. Salí de la tienda sin decir nada más. No sabía qué estaba pasando, pero si quería respuestas, solo había un lugar donde encontrarlas. El bosque. El sendero hacia el bosque de Black Hollow estaba cubierto de hojas secas y ramas rotas. Cada paso que daba, el aire se volvía más pesado. El bosque estaba demasiado silencioso. Sin pájaros. Sin insectos. Solo el sonido de mis propias pisadas. Saqué el celular y revisé el video que mi hermano envió antes de desaparecer. Él estaba parado en este mismo lugar. Giré la cámara del celular hacia el sendero y grabé un par de segundos. Luego reproduje el video. Y algo no coincidía. En mi pantalla, el bosque se veía diferente. Los árboles en el video eran más altos, más viejos. Y lo peor, había una figura de pie en el fondo. Mi corazón se detuvo. Levanté la vista, mirando en la misma dirección. No había nadie. Pero en el video, la figura seguía ahí. El aire se volvió más denso. Seguí avanzando, con la sensación de que alguien estaba detrás de mí. A los pocos metros, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una mochila vieja y sucia, tirada junto a un árbol. La reconocí de inmediato. Era la mochila de mi hermano. La levanté con las manos temblorosas y la abrí. Su celular estaba dentro. La pantalla estaba agrietada, pero aún tenía batería. Lo encendí y revisé su galería. Había más videos. El último archivo era de 3 días después de su desaparición. Pero eso no tenía sentido. Se suponía que su teléfono había sido encontrado 2 semanas atrás. Presioné reproducir. El video comenzó con la imagen temblorosa del bosque de noche. Mi hermano jadeaba, como si estuviera corriendo. Su voz sonaba aterrorizada. No vengan. No sigan buscando. No hay salida. Giró la cámara y por un breve segundo, vi su rostro. Estaba más viejo. Con el cabello más largo, la piel sucia y llena de rasguños. El tiempo no es el mismo aquí. Mi sangre se congeló. El video se cortó. El celular se apagó. Y entonces, escuché pasos detrás de mí. Lentos. Cada vez más cerca. Los pasos se detuvieron detrás de mí. Mi piel se erizó. No me atreví a girarme. Sentí una presencia en mi nuca, el aire frío rozándome la piel. Entonces, una voz susurró en mi oído. No debiste venir. Me giré de golpe. No había nadie. El bosque seguía vacío, pero algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Intenté encender el celular de mi hermano otra vez, pero la pantalla seguía en negro. Entonces, escuché mi nombre. Daniel. La voz venía de lo profundo del bosque. Era la voz de mi hermano. Mi pulso se aceleró. Corrí en esa dirección, esquivando árboles y raíces, siguiendo la voz que cada vez sonaba más lejana. Después de varios minutos, llegué a un claro en el bosque. Y ahí lo vi. Un círculo de árboles gigantescos, más altos que cualquier otro en el bosque. Y en el centro, mi hermano. Estaba de espaldas, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Llevaba la misma ropa del video, pero su cabello estaba más largo, su piel más pálida. Como si hubieran pasado años. «Eric», grité, corriendo hacia él. Pero cuando puso un pie dentro del círculo, el aire cambió. Un zumbido bajo llenó mis oídos. El bosque a mi alrededor se distorsionó, como una imagen vibrando en una pantalla defectuosa. Mi hermano finalmente giró la cabeza hacia mí. Y mi estómago se encogió.
Su rostro era el mismo, pero no exactamente. Sus ojos estaban vacíos, sin luz. No puedes sacarme de aquí, dijo con voz hueca. El suelo bajo mis pies tembló. Y de repente, vi las sombras entre los árboles. Decenas de figuras de pie, inmóviles, observándome. Algunas parecían humanas, otras no del todo. Sus cuerpos eran vagamente reconocibles, como si hubieran sido personas en algún momento. Pero sus rostros estaban incompletos, deformes, como si hubieran sido olvidados por el tiempo. Las otras desapariciones. Mi hermano sonrió débilmente. El bosque no nos deja salir. Nos atrapa en el tiempo. Di un paso atrás, sintiendo la presión en mi pecho aumentar. No, yo voy a sacarte de aquí. Negó lentamente. Tienes que irte antes de que se cierre otra vez. El suelo se hundió bajo mis pies. La visión del bosque se volvió borrosa, como si las sombras me estuvieran absorbiendo. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté en el suelo, fuera del bosque. El sol estaba saliendo, pero algo estaba mal. Me levanté de golpe y miré a mi alrededor. El bosque seguía ahí, igual de denso, igual de silencioso. Pero mi auto no estaba donde lo dejé. Corrí de regreso al pueblo, sintiendo un nudo en la garganta. Todo parecía igual, pero algo en el aire era diferente. Cuando llegué a la tienda de la anciana, entré de golpe. Ella estaba ahí, pero su rostro parecía confundido al verme. ¿Necesita algo, joven?, preguntó con voz extrañada. Mi estómago se hundió. Soy el hermano de Eric. Desapareció en el bosque hace 2 semanas. Su expresión cambió. Hijo, no ha habido desapariciones aquí en años. El aire en la tienda se volvió más pesado. Di un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza. Salí corriendo hacia la estación de policía. Pero cuando llegué, el oficial que me atendió ya no estaba. Otro hombre estaba en su lugar. Me miró con una mezcla de confusión y desconfianza. ¿Puedo ayudarlo? Traté de hablar, pero mi mente iba a 1000 por hora. No sabía cuánto tiempo había pasado realmente. El bosque me dejó salir, pero algo cambió. Y mi hermano seguía ahí adentro. Trabajo como guardia nocturno en un estacionamiento subterráneo. No es un mal empleo. El sueldo es decente y la mayoría del tiempo no pasa nada. Mi única tarea es vigilar las cámaras de seguridad y hacer rondas ocasionales. Pero en las últimas semanas he notado algo extraño. Autos que entran y nunca salen. Al principio pensé que solo eran clientes dejando sus vehículos durante varios días. No es raro en esta ciudad, pero luego comencé a revisar los registros más de cerca. Algunos autos llevaban más de un mes estacionados en los niveles inferiores. Las cámaras mostraban a los conductores entrando, pero nunca saliendo. Hace 3 noches decidí investigar. Bajé al nivel más profundo, el piso -5, donde están los espacios más baratos y menos iluminados. Casi nadie estaciona ahí. Caminé entre las filas de autos cubiertos de polvo, y entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. Un Toyota Corolla negro con una multa en el parabrisas. Reconocí ese auto de inmediato, porque yo mismo lo vi entrar hace 2 semanas. El conductor era un hombre de unos 40 años, vestido con traje, pero nunca salió. Revisé la multa. Fecha, hace 5 días. Eso significaba que el auto había estado aquí todo este tiempo. Saqué mi linterna y miré por la ventanilla. Las llaves seguían en el tablero. El asiento del conductor tenía una chaqueta doblada con el logo de una empresa que reconocí. Saqué mi teléfono y busqué el nombre. Era una firma de abogados en el centro. Llamé al número de contacto en su página web. Bufete Ramírez y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Respiré hondo. Hola, disculpe. ¿Tienen un empleado llamado Luis Ferreira? Hubo un silencio. Luego, la mujer al otro lado dijo en voz baja: Luis desapareció hace 2 semanas. Mi estómago se hundió. Colgué y me alejé del auto con la piel de gallina.
La lógica me decía que tal vez el tipo simplemente dejó su auto y se fue a otro lado. Pero entonces, ¿por qué sus llaves seguían ahí? Y lo peor, ¿a dónde fue? Si nunca salió del estacionamiento. Volví a la caseta de seguridad con el estómago revuelto. El Toyota seguía ahí, las llaves en el tablero, el conductor desaparecido. Encendí la computadora y accedí a los registros del estacionamiento. Cada entrada y salida queda registrada automáticamente. Busqué la placa del Toyota. Fecha de ingreso, 2 de septiembre, 7:32 de la tarde. Fecha de salida. La salida estaba en blanco. Pasé a revisar otras placas. Busqué registros de autos que entraron, pero nunca salieron. Y encontré más. Muchos más. Un Honda Civic ingresó el 15 de agosto, sin salida. Un Chevrolet gris ingresó el 28 de julio, sin salida. Un BMW blanco ingresó el 3 de mayo, sin salida. Autos que nadie había movido en meses. Abrí las cámaras de seguridad y retrocedí a las fechas de ingreso. En cada caso, el patrón era el mismo. Un conductor entraba, estacionaba en el nivel -5 y después simplemente desaparecía. No había imágenes de ellos saliendo del auto. No había imágenes de ellos usando el ascensor ni las escaleras. Era como si hubieran dejado de existir dentro del estacionamiento. Encendí un cigarro con las manos temblorosas. Intenté convencerme de que debía haber una explicación lógica, pero en el fondo, algo dentro de mí ya sabía la verdad. Algo estaba mal en el nivel -5, y yo necesitaba averiguar qué era. Bajé al nivel -5 con la linterna en mano. El aire era más frío aquí abajo. Demasiado frío. La humedad en las paredes formaba manchas oscuras, y el olor a aceite viejo y metal oxidado lo cubría todo. Los autos seguían ahí, inmóviles, pero ahora se sentían diferentes, como si me estuvieran observando. Caminé entre ellos, sintiendo un nudo en el estómago. Toqué la ventanilla del Honda Civic abandonado y apunté la linterna al interior. El asiento trasero estaba cubierto de polvo, pero había algo en el vidrio delantero, una huella de mano. Mi respiración se volvió superficial. Pasé a otro auto, el Chevrolet gris. Su interior estaba lleno de papeles y un café seco en el portavasos. Y en el asiento del conductor había un teléfono celular. Lo tomé con manos temblorosas y presioné el botón de encendido. Sorprendentemente, aún tenía batería. Había un solo mensaje en la pantalla. Era de un número desconocido. Decía, "Sigues aquí". Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi linterna parpadeó de repente. Un sonido seco rompió el silencio. ¡Toc! Vino de la otra esquina del estacionamiento. Apunté la linterna y vi un auto con la puerta del conductor abierta. Esa puerta no estaba así hace un segundo. Mi cuerpo entero se congeló. No estaba solo. Mi linterna parpadeó de nuevo. La puerta del auto al fondo del estacionamiento seguía abierta, pero no había nadie dentro. El aire se volvió más frío. Di un paso atrás, sintiendo un hormigueo en la nuca. Y entonces, la radio del auto encendido sonó. Un leve murmullo distorsionado salió de los parlantes. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. La estática en la radio se convirtió en un susurro. Aún estamos aquí. Mi corazón casi se detuvo. Giré en seco para correr, pero algo se reflejó en la ventanilla del auto. Una silueta. Alguien estaba de pie detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie, pero en los autos a mi alrededor, las ventanillas estaban llenas de huellas de manos. Algunas grandes, otras demasiado alargadas. El motor del auto arrancó solo. La luz de los faros iluminó el techo del estacionamiento, y por un segundo pude verlas. Sombras, decenas de ellas, cuerpos estáticos, deformes, atrapados dentro de los autos, y todos mirándome. Corrí, subí las escaleras de emergencia sin mirar atrás, sintiendo que algo me pisaba los talones. Cuando llegué a la caseta de seguridad, cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, jadeando. Las cámaras seguían encendidas. Revisé el monitor del nivel -5. Los autos estaban otra vez en silencio. La radio ya no sonaba. Las puertas estaban cerradas, como si nunca hubiera pasado nada. Pero entonces vi algo en la pantalla. El Toyota negro.
La cámara capturó como la puerta del conductor se abría lentamente, y una figura salía del auto, caminando hacia la oscuridad. El aire en la caseta se volvió helado. Algo respiró detrás de mí. Nos enviaron a desmantelar la fábrica Rosenkorb, una planta abandonada en las afueras de la ciudad. No sabíamos mucho sobre el lugar, solo que había cerrado repentinamente hace años y que la empresa contratista que nos llamó quería vaciar el sitio antes de venderlo. Éramos un equipo de 4, Martínez, el capataz, Héctor, el eléctrico, Joel, el novato, y yo, que me encargaba de la inspección estructural. El edificio era enorme, 4 pisos, cientos de metros de tuberías oxidadas, oficinas con muebles cubiertos de polvo y un almacén con estanterías derrumbadas. Todo parecía detenido en el tiempo. Desde el momento en que entramos, algo se sintió raro. El aire era pesado, húmedo. El eco de nuestras botas sobre el concreto sonaba más fuerte de lo normal. Pero lo que más me inquietó fue el silencio. Esperaba oír el viento colándose por las grietas, el crujido del metal viejo, el sonido lejano de la ciudad. Pero no había nada, solo nuestros pasos y nuestra respiración. La primera hora transcurrió sin incidentes. Martínez y Héctor inspeccionaban el sistema eléctrico. Joel y yo recorríamos las oficinas, tomando notas de lo que se podía recuperar. Encontramos archivadores llenos de documentos antiguos, escritorios con papeles dispersos y una pizarra blanca donde alguien había escrito algo antes de irse. Había una fecha, 12 de octubre de 1998, y debajo, en letras grandes y torpes, no bajen al sótano. Joel soltó una risa nerviosa. Seguro es una broma de los últimos trabajadores. Asentí, pero algo dentro de mí se revolvió. El marcador negro aún se veía fresco. Seguimos explorando. En el segundo piso, los escritorios estaban revueltos, como si alguien se hubiera ido con prisa. Pero lo que realmente nos puso los pelos de punta fue una de las oficinas al fondo del pasillo. Cuando Joel giró la manija para entrar, la puerta ya estaba abierta. La luz de nuestras linternas reveló un escritorio cubierto de polvo, una silla volcada y una taza rota en el suelo. Pero lo más extraño era el abrigo en el perchero, negro, sin una sola mota de polvo, como si alguien acabara de dejarlo ahí. Joel tragó saliva. Esto no tiene sentido. No respondí. Algo estaba mal en este lugar, y lo peor aún no había empezado. Seguimos explorando el segundo piso con una sensación de incomodidad pegada a la piel. Todo parecía demasiado intacto. El abrigo en el perchero, las tazas sobre los escritorios, los relojes en las paredes, todos marcaban la misma hora, 3:17 de la mañana. Martínez nos llamó por radio desde la planta baja. Bajen, vamos a revisar el almacén. Joel y yo nos apresuramos a salir del segundo piso. Mientras descendíamos por las escaleras de metal, sentí algo extraño en la nuca, como si alguien nos estuviera mirando. Pero cuando giré la cabeza, no había nadie en el pasillo. Nos reunimos en la entrada del almacén. Era un espacio enorme, con estanterías metálicas cubiertas de óxido y cajas apiladas en los rincones. Héctor encendió una linterna industrial, iluminando la habitación con un resplandor amarillento. «Revisemos rápido y salgamos de aquí», murmuró. Nos dividimos en parejas. Martínez y Héctor fueron hacia el fondo, mientras que Joel y yo nos quedamos cerca de la entrada. El aire dentro del almacén era aún más espeso. Olía a humedad y a algo más. Algo rancio. Joel abrió una de las cajas y sacó un montón de carpetas polvorientas. ¿Crees que aún haya algo valioso aquí? Dudo que encuentren algo útil, respondí, revisando las estanterías. Pero cuando dirigí mi linterna a la pared del fondo, me congelé. Había una puerta de metal, entreabierta. Y lo más extraño,
No recordaba haberla visto cuando entramos. Joel también la notó. ¿Siempre estuvo ahí? Tragué saliva. No lo sé. En ese momento, Martínez habló por radio. Héctor, ¿dónde estás? Su tono sonaba tenso. Joel y yo cruzamos el almacén rápidamente. Encontramos a Martínez de pie junto a una pila de cajas, con la linterna apuntando al pasillo trasero. Héctor no estaba. Hace un segundo estaba aquí, dijo Martínez, con la mandíbula apretada. Lo vi doblar la esquina, pero ya no salió. Me acerqué al pasillo. Era un corredor estrecho, con más cajas apiladas a los lados. Di un paso adelante y llamé en voz alta. Héctor. El eco de mi voz retumbó en la fábrica, pero Héctor no respondió. Martínez insistió en que no nos separáramos. Si algo le pasó a Héctor, lo encontraremos juntos. Nadie discutió. Algo en el ambiente había cambiado. La fábrica se sentía más grande. El pasillo donde Héctor desapareció era más largo de lo que recordaba. Demasiado largo. Avanzamos con las linternas encendidas, llamando su nombre. El eco de nuestras voces sonaba extraño, como si las paredes fueran más huecas de lo normal. Después de unos minutos, llegamos a una bifurcación. A la izquierda, un pasillo estrecho que descendía. A la derecha, un corredor con puertas metálicas cerradas. Martínez frunció el ceño. Esto no estaba en los planos. Miré a Joel. Estaba pálido. ¿Cómo puede ser? Ya recorrimos esta zona. No había tiempo para pensar. Un ruido seco resonó en la fábrica. Toc, toc, toc. Sonaba como golpes en metal. Venían del pasillo de la izquierda. Nos miramos en silencio. Héctor, susurró Joel. Encendí la radio. Héctor, ¿nos copias? Un zumbido llenó el canal. Y entonces, una voz. No era la de Héctor. Era un susurro bajo, entrecortado. Sigan bajando. La radio se apagó. Mi piel se erizó. Joel respiraba agitado. Dime que eso no fue Héctor. Nadie respondió. Bajamos por el pasillo, con el miedo apretándonos el pecho. Las paredes se volvían más estrechas, más húmedas. El aire olía diferente, como a tierra recién removida. Joel empezó a murmurar algo para sí mismo. Martínez se detuvo de golpe. No estamos en el mismo edificio. Abrí la boca para preguntar qué quería decir, pero entonces lo vi. Frente a nosotros, el pasillo terminaba en una puerta roja, grande, de madera gastada y cubierta de arañazos. Nos acercamos con las linternas temblando. El aire estaba más frío aquí, y justo cuando Martínez iba a tocar la manija, la puerta se abrió sola. La puerta roja se abrió sola. El aire que salió de la habitación era húmedo, rancio, como si hubiera estado sellada durante años. Martínez apuntó su linterna hacia el interior. Era una especie de sala antigua, con archivadores metálicos alineados contra las paredes y un escritorio cubierto de papeles amarillentos. Pero lo que más llamó nuestra atención era la silla en el centro de la habitación, y la persona sentada en ella. Era Héctor, pero algo estaba mal. No se movía. Su rostro estaba pálido, inexpresivo, con los ojos abiertos mirando hacia la nada. Joel corrió hacia él y le sacudió el hombro. Héctor, despierta. Nada. Me acerqué lentamente y puse 2 dedos en su cuello. No tenía pulso. No, murmuró Joel, con la voz quebrada. Lo escuchamos hace unos minutos. Martínez se agachó y levantó uno de los papeles de la mesa. Lo leyó en silencio, y su rostro se puso blanco. Me pasó el documento. Era un registro de empleados. Un nombre resaltaba en la lista. Héctor Gómez, fecha de baja, 14 de octubre de 1998.
Miré el cuerpo en la silla. El aire en la sala pareció volverse más denso. Esto no tiene sentido. Joel retrocedió, con las manos temblando. Héctor entró con nosotros. Esto tiene que ser un error. Y entonces, Héctor parpadeó. Nos congelamos. El cuerpo en la silla nos estaba mirando. No esperamos más. Salimos corriendo de la habitación, de regreso al pasillo. Pero algo había cambiado. El camino de vuelta ya no era el mismo. Las paredes eran más angostas, como si estuvieran cerrándose. Corrimos, sin mirar atrás. Joel jadeaba, sus pasos resonando contra las paredes de concreto. Y entonces lo escuchamos. Un susurro, detrás de nosotros. No una voz. Voces, muchas. Y todas decían lo mismo. No debieron entrar. Joel gritó. Martínez empujó una puerta lateral y la cruzamos sin pensarlo. Y de repente, estábamos afuera. El sol de la mañana nos cegó. Nos giramos de golpe, esperando ver la fábrica detrás de nosotros. Pero no había nada, solo un terreno baldío. Ni rastro del edificio, ni rastro de Héctor. Martínez miró a Joel y a mí, con el rostro desencajado. No volvemos a hablar de esto. Nadie discutió. Nos subimos a la camioneta y arrancamos en silencio. Y mientras nos alejábamos por la carretera, eché un último vistazo al espejo retrovisor. Por un segundo, lo vi, de pie, en el centro del terreno vacío. Héctor, mirándonos y sonriendo.